Jóvenes y señoritas de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. Hoy vamos a iniciar un tema nuevo para ustedes, ya en gramática. Es oración compuesta por subordinación sustantiva. Nos va a ser bastante sencillo porque ya hemos trabajado temas de gramática en cuanto al análisis de la oración simple, la clasificación de la oración simple, entonces esto nos va a servir. Las páginas del libro de Corefo son 133 y 134, el libro del área, ¿ya? Atentos entonces, ustedes tienen ahí este afiche, esta imagen tienen ustedes en el libro. Luego este afiche nos va a servir para analizar esas oraciones en el cuaderno. ¿Está bien, chicos? Pero antes vamos a explicar qué es una oración compuesta por subordinación. Primero vamos a recordar, aunque eso ya saben, ¿no? Esta parte sí saben. Las oraciones compuestas por subordinación son aquellas que presentan de dos a más proposiciones, ¿cierto? Pero una de las proposiciones va a ser principal y la otra va a ser una proposición subordinada. ¿Por qué se llama subordinada? Porque por sí sola esa proposición no se entiende. Tiene que haber una principal para que tenga sentido y sea coherente. Ahora, ¿cuáles son las características de las oraciones subordinadas? Cada proposición tiene diferente jerarquía sintáctica, es independiente, no son iguales, ¿ya? Eso. Y segundo, es que las proposiciones subordinadas es la que tienen el nexo o enlace dentro. La proposición principal no tiene el enlace, no, pero la subordinada sí. Si yo le quitaría ese enlace a la proposición subordinada, pierde sentido la oración. Eso es importante que recordemos. Ahora, pero las oraciones compuestas por subordinación se subclasifican en tres. Hay sustantivas, hay adjetivas y hay adverbiales. En esta clase nos centramos en las sustantivas. ¿Por qué se llaman sustantivas? Porque la proposición subordinada funciona como un sustantivo. Y recordamos que es el sustantivo, es la palabra que nombra personas, animales, seres o ideas. Ese es el sustantivo, ¿cierto? Miren el ejemplo, vamos a analizar este ejemplo, ¿ya? Los que participen en el proyecto sobre derechos tienen permiso. Si yo analizo esta oración, a ver, vamos a hacer el análisis. ¿Ya me permiten un momento? Ya, chicos, si ustedes observan en la primera oración, dice proposición sustantiva de sujeto. ¿Cómo voy a reconocer que es de sujeto? Tengo que hacer la pregunta a la proposición principal y la pregunta es ¿quién? Más verbo de la proposición principal. Repito, a ver, hacemos el ejemplo. ¿Quién está bajando del carro? La respuesta, el que trae el cartel para el evento. Entonces, si hay la respuesta, la función que va a cumplir es de sujeto. Siguiente función es proposición subordinada sustantiva de objeto directo. ¿Ya? O sea, aquí están marcados los verbos y el nexo para que ustedes se den cuenta que cada proposición tiene un verbo y la proposición subordinada es la que tiene el nexo dentro. Y las preguntas se hacen a la proposición principal. Ejemplo, ¿qué es lo que aceptó el director? Respuesta, que el proyecto sea realizado en el colegio. ¿Ves? Si yo observo aquí esta respuesta, voy a darme cuenta que la función es de objeto directo. Ahora, siguiente, la función de objeto indirecto, proposición subordinada sustantiva de objeto directo. La oración, brindemos una sociedad más justa y tolerante a quienes más lo necesiten.
Observo los verbos brindemos, necesitan, nexo, a quienes. La proposición subordinada sería esta. Y hago la pregunta ¿a quién? ¿A quién brindemos una sociedad más justa y tolerante? Respuesta, a quienes más lo necesitan. Esta proposición tiene la función de objeto indirecto. Siguiente función sería de complemento preposicional. Hago el mismo ejercicio, leo las oraciones. Confiamos en que seremos capaces de hacer felices a todos sin discriminar. Observo el verbo confiemos, el verbo seremos. Ubico el nexo, es en qué. Ahora, esta proposición es la subordinada porque él tiene el nexo. Para que sea complemento preposicional, delante del nexo tiene que haber una preposición, cualquiera de las proposiciones, a, ante, cabe, con, bajo, de, desde, en, entre, de, desde, durante, hacia, hasta, para, por, sin, según, sobre, versus, ¿cierto? Cualquier preposición delante del verbo. También podrían hacer una pregunta, que es la preposición que está delante del nexo más la pregunta ¿qué? ¿En qué seremos capaces? En este caso, ¿no? ¿En qué seremos capaces de hacer felices a todos sin discriminar? No, ¿en qué confiamos? La pregunta es a la principal. La pregunta es a la principal. ¿En qué confiamos? En que seremos capaces de hacer felices a todos sin discriminar. ¿Está bien? Cualquier, imagínense que aquí es la proposición por. ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿ves? Más el verbo de la principal. ¿Está bien, chicos? Eso. La siguiente, a ver, vamos a pasar a la siguiente función, es la sustantiva de agente. Proposición subordinada sustantivo de agente. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los verbos. Y en los verbos vamos a observar que el verbo de la principal tiene que estar en voz pasiva. Y esa voz pasiva va a estar formada por un verbo compuesto. El verbo auxiliar va a ser el verbo ser, derivado de hecho conjugado, y un participio. Mira, fue aprobada. Y también pueden hacer la pregunta ¿por quiénes? O ¿por quién? ¿No? ¿Por quién fue aprobada la ley? Por los que están a favor de la tolerancia en la sociedad. ¿Ves? Puedes hacer dos cosas. Compruebas que el verbo de la principal está en voz pasiva, haces la pregunta también a la proposición principal y luego la respuesta sería la función de agente. La siguiente es la sustantiva de atributo. Y aquí es más sencillo, porque una vez que has ubicado los verbos y el nexo, tienes que fijarte si en la proposición principal el verbo es uno copulativo. Y los tres copulativos por excelencia son ser, estar y parecer. Entonces, la tolerancia es, ¿ves? Aquí es del verbo ser, la que nos ayudará a hacer una sociedad más justa e igualitaria. Ya sé que es atributo automáticamente por el verbo. Y la última es la proposición subordinada sustantiva de aposición. En la aposición, si ustedes pueden observar, sucede algo. Va a estar entre comas en el centro y la proposición principal va a estar partida. Ya va a estar partida. Y esa proposición principal a la vez forma una oración simple. El alumno dará el discurso de bienvenida. ¿Ves? La proposición subordinada, que es la posición, está en el centro y tiene el nexo de quien ha colaborado más en el proyecto. Ahí la función sería de aposición. Retrocedemos un poquito para decirles que no se olviden que la oración compuesta por subordinación sustantiva se caracteriza porque cumple la función de sustantivo. Toda esa proposición puede ser un sustantivo nada más. Ejemplo, los que participen en el proyecto sobre derechos tienen permiso. Aquí esta proposición subordinada yo podría reemplazarlo por un sustantivo. Los participantes, ¿ves? Eso es un sustantivo, participantes. Todo eso podría reemplazar, ¿ya? Pero ¿por qué se llama subordinada? Porque le aumentamos un nexo. Ahora mis chicos del Colegio San Juan Bosco están terminando de escribir en su cuaderno
estas oraciones que están en el libro del área. Tenemos un afiche al inicio, aquí tenemos estas oraciones. Vamos a analizarlas y vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo. ¿Está bien? Ya, a ver, vamos a desarrollar entonces. A ver, los verbos entonces me dijeron que era el primer verbo. ¿Cuál era, chicos? ¿Cuál era el primer verbo? Muy bien, vamos a subrayar entonces ese verbo. Lo subrayan. Bueno, el verbo ofrecemos. Ya. El otro verbo, ¿cuál sería? Ya lo señalé acá. Han venido. ¿Cuál es la primera proposición? A ver, Celeste, ¿cuál sería la primera proposición? Vamos a ver, ponemos ahí, ofrezcamos un lindo espectáculo. La segunda proposición sería... para los que han venido a vernos desde lugares lejanos. Ya tenemos ya las proposiciones entre paréntesis, toda la oración ponemos en un corchete y empezamos a buscar cuál es el nexo ahí. ¿Cuál sería el nexo? Chicos, a ver, los escucho. ¿Cuál sería el nexo? Para nada más. El nexo, Antonelas, para los que. Eso sería el nexo. También lo encierro. Pongo acá una llavecita. ¿Ya? Y aquí pongo la N. Ahora, ¿cuál de ellas tiene el nexo? La segunda proposición. Entonces, desde ese paréntesis, por debajo de la línea del verbo, pongo proposición subordinada sustantiva. Así, ahora voy a saber qué función es, pero para eso tengo que señalar la proposición principal. ¿Ya? También pongo las líneas del paréntesis. Recuerden que la pregunta se hace a la proposición principal. ¿Qué pregunta haríamos, chicos? La pregunta ¿quién? La pregunta ¿qué es lo que? La pregunta ¿quién? La pregunta ¿para qué? La pregunta ¿por quiénes? ¿Qué pregunta hacemos aquí? A ver, ¿cuál de ellas sería? Pero no responde la finalidad. Si yo hago la pregunta ¿para qué? Dice, ¿para qué ofrezcamos un lindo espectáculo? Acá dice para los que han venido, no dice la finalidad, dice para quién, o sea, indica una persona, indica personas, entonces no es el para qué, no es complemento preposicional. Y para que sea complemento preposicional, delante del nexo tiene que estar una preposición, pero aquí delante del nexo es un determinante artículo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Es vamos, díganme, ¿cuál es la pregunta? ¿A quiénes? Muy bien. ¿A quiénes ofrezcamos un lindo espectáculo? ¿A quiénes? A los que han venido, para los que han venido a vernos desde el lugar. O sea, aquí está indicando una persona o personas que se realiza la acción principal. Si la pregunta es ¿a quién, chicos? ¿Cuál es la función? Hemos dicho. ¿Cuál es la función? Miren en su libro. ¿Cuál es la función? Si la pregunta es ¿a quién? ¿A quiénes ofrezcamos un lindo espectáculo? Vamos, díganme ustedes, pues, para saber que ya están aprendiendo. Muy bien, la función es OI, objeto indirecto. ¿Ves? Tienen que memorizarse las preguntas. ¿Ya? Eso sería, chicos, así se pone, mira. Eso es el análisis que tienen que hacer. ¿Lo hacemos el siguiente conmigo? Ya.
¿Cuál es el verbo en la primera, en la segunda oración? ¿Cuáles son los verbos? El que trae el obsequio para el alcalde se caracteriza por ser una persona justa y se encuentra en la comparsa de otro distrito. ¿Cuáles son los verbos? El primer verbo, trae. El siguiente verbo, ¿cuál es el siguiente verbo? Caracteriza. El siguiente verbo es caracteriza. Siguiente verbo, hay otro verbo más, son 3 verbos. ¿Cuál es el siguiente? Encuentra. El verbo es encuentra. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería la primera proposición? ¿Cuál es la primera proposición? Muy bien, el que trae el obsequio para el alcalde. Eso es. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuál es la siguiente proposición? Muy bien, se caracteriza por ser una persona justa. ¿Ya? ¿Y la siguiente proposición? Se encuentra en la comparsa de otro distrito. ¿Está bien? ¿Dónde está el nexo? ¿Cuál es el nexo? No se olviden de poner el corchete. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo, chicos? ¿Dónde está el nexo? Chicos, hablen, hijitos, si no, no van a aprender. El nexo es que nadie habla, se quedan callados todos. ¿Cómo hago la clase así? ¿Cómo aprenden? Eso es el nexo, ¿qué? Entonces, si el nexo está acá, quiere decir que esto es la proposición subordinada. Pongo acá, proposición subordinada. Listo. Sustantiva. Listo. ¿Ya? Ahora, esta de acá no tiene el nexo, entonces quiere decir que esta proposición es la principal, proposición principal. ¿Y por qué la llamo proposición principal esta? Porque aquí hay un nexo también y afuera, ¿cierto? Aquí hay otro nexo, Miss Katy, pero usted ha dicho cuando el nexo es fuera, la proposición ya es coordinada, porque tiene el nexo y. Entonces es por proposición 2. Pero vamos a fijarnos en la principal. La pregunta se le hace a la principal, ¿no? ¿Quién se caracteriza por ser una persona justa? ¿Ves? Aquí estoy diciendo, siempre empiezo con la primera pregunta. ¿Quién se caracteriza por ser una persona justa? Y la respuesta, el que trae el obsequio para el alcalde. Entonces, si hago la pregunta, ¿quién? ¿Cuál es la función? La función es... ¿Cuál es la función, chicos? Si hago la pregunta, ¿quién? Muy bien, la proposición es de sujeto. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Y el siguiente. El oficial comenzará cuando todos los invitados lleguen a sus lugares. ¿Cuál es el primer verbo? Segundo verbo. Muy bien. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo? El nexo es cuando. Acá está el nexo. Ahora pongo nexo aquí y la primera proposición es el oficial comenzará. Eso es la primera proposición. Pongo paréntesis, después corchete. Segunda proposición, cuando todos los invitados lleguen a sus
lugares. Pongo paréntesis y corchetes. Ahora, hago la pregunta, la principal, pero ahí es ¿cuándo? ¿Cuándo comenzará el oficial? Cuando todos los invitados lleguen. Pero no existía una pregunta ¿cuándo? Miss Katy, no existía la pregunta ¿cuándo? Ah, tienen razón. Entonces, quiere decir que esta proposición subordinada no es sustantiva. No puede ser sustantiva porque no hay esa pregunta ¿cuándo? No, simplemente es una proposición subordinada. Pero ¿qué sería en este caso, Miss Katy, si no es sustantiva? A ver, un adelanto de la siguiente clase. Sería adverbial. Y adverbial de tiempo. No es una proposición sustantiva. Para que sea sustantiva tiene que reemplazar a un sustantivo y yo me doy cuenta que esta proposición subordinada reemplaza un adverbio. El oficial comenzará después, puedo decir yo, ¿ves? Porque aquí dice cuando lleguen todos los invitados y la palabra después es un circunstancial de tiempo, por lo tanto esa proposición no es sustantiva. Hasta ahí me voy a quedar, chicos. Muchas gracias por prestar atención a la explicación. Gracias a los chicos de YouTube. Nos vemos mañana en clase.